tardes. Vamos a dar inicio con la charla de esta tarde. El director de Product, don Jonathan Agüero, va a iniciar con una breve presentación y luego continuaríamos con la exposición. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas por acompañarnos. Muchas gracias. Estoy teniendo un poco de problemas de internet. ¿Me escuchan bien? Se escucha un poco cortado, Jonathan. ¿Me escucha, Félix? Sí. Ok. Bueno, voy a intentarlo con el internet que tengo ahora, porque he estado teniendo problemas de conexión. De hecho, hace unos segundos me botó la conexión, pero bueno, vamos a intentar. ¿Se escucha bien, Félix? No se escucha muy bien, Jonathan. Félix, ¿me escucha? Sí, ahora sí. El compañero Jonathan Agüero, que es el director de... Mi nombre es Félix Zumbado, yo trabajo en Produce desde hace 13, 14 años, soy ingeniero agrónomo, saqué una maestría en gestión ambiental y he basado mi experiencia en investigación y docencia en la Universidad de Costa Rica, también he trabajado en la UNED, y dentro de los temas que he elaborado son planes reguladores cantonales y costeros, estudios de la incorporación de la variabilidad ambiental a estos planes reguladores, planes de desarrollo turístico, entre algunos otros temas. Esta conferencia forma parte de un proyecto de acción social que tenemos desde Produce, de la Escuela de Ingeniería Civil, para dar a conocer todo el trabajo que se ha realizado en 30 años de trabajo, ¿verdad? Que hemos realizado desde la fundación de Produce por el doctor Rosendo Pujol. Y hoy vamos a comentarles acerca del tema de la evaluación ambiental estratégica. Para dar inicio, les voy a comentar brevemente qué es lo que vamos a tratar durante la charla. Vamos a ver la historia del EAE muy rápidamente, las diferencias de la evaluación de impacto ambiental con la evaluación ambiental estratégica, la importancia del EAE, el contexto de la evaluación ambiental estratégica en Costa Rica y un caso que desarrollamos el año pasado desde Produce en un sitio patrimonio mundial acá en el país, que es muy interesante y que fue la base de este proceso. ¿Por qué surge nuestro interés en este tema de la evaluación ambiental estratégica? Como les comenté, el año pasado hicimos que es un sitio patrimonio mundial declarado por la UNESCO, binacional, compartido con Panamá, y que en Costa Rica está conformado por 8 áreas protegidas. Entre estas el Parque Internacional Amistad, Parque Nacional Barbilla, la Reserva Biológica Haití y algunas otras áreas protegidas. Nosotros desde Produce desarrollamos este proyecto que fue presentado en enero a la UNESCO como una de las medidas que se solicitaron para no declarar este sitio patrimonio mundial como un sitio. ¿De dónde surge el tema de la evaluación ambiental estratégica? La literatura expresa que este tema
alrededor, cuando se fueran a generar proyectos grandes, se le informara a la población o a la sociedad qué era lo que se estaba haciendo, y posteriormente también divulgar públicamente esa información sobre los efectos ambientales que iba a tener ese proyecto en el país o en este caso en el estado donde estuvieran generándose. ¿Verdad? Porque antes de esto no había una legislación directa relacionada con el tema de impacto ambiental. Entonces, por ahí es donde da inicio esto. Obviamente hay un montón de literatura que explica todas las leyes y todos los, ¿verdad?, los pormenores que llevaron a crear esta ley de política ambiental nacional en Estados Unidos, pero vamos a centrarnos en que ese es un punto, un cortaaguas de este tema de la evaluación ambiental estratégica. En el otro lado, ¿verdad?, en Europa también se estaba trabajando al mismo tiempo, y se generó una directiva del Concilio de Comunidades Europeas en 1973, 77, y en el 85 sacaron una directriz que lo que habla es la evaluación del impacto de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Entonces, por ahí vamos en estos temas, ¿verdad?, trabajando en la parte de Estados Unidos y en la parte de Europa, como las puntas de lanza de la legislación ambiental en estos temas. Como les decía, ¿verdad?, estas dos legislaciones incluyen la necesidad de la evaluación previa al impacto de aquellas acciones que pudieran afectar negativamente y significativamente la calidad del ambiente. Entonces, lo que las personas que han investigado a profundidad el tema establecen es que anteriormente no estaba esa concepción o esa conciencia de que se debería trabajar esos impactos antes de que generaran, ¿verdad?, el efecto sobre el medio, sino que lo que se venía dando era nada más trabajar paliativamente, ¿verdad? Como pasó algo, se generó un problema, una contaminación, un efecto negativo, una externalidad, vamos a hacer alguna medida para compensar esto, pero no estábamos trabajando nada para prevenir que esos impactos ocurrieran. Y ya, ¿verdad?, desde esas décadas se fue generando conciencia de que no podíamos seguir como sociedad humana trabajando de esta manera. Ya hemos tocado algunos conceptos claves de lo que es la evaluación ambiental estratégica. Tenemos evaluación previa del impacto, que es muy importante, ¿verdad?, antes de que pase. Es un concepto que para nosotros ya es de manejo diario, pero como les decía, no se venía trabajando de esta manera en esos tiempos. Tomadores de decisiones es otro tema, ¿verdad?, que quiero que tengan por ahí como un punto central. Afectación negativa y significativa del medio ambiente, y el tema legal, que como ustedes vieron, inicié con la parte legal, porque esto tiene mucho que ver con la jurisdicción de cada país y con lo que hemos trabajado nosotros desde Costa Rica con leyes, decretos, reglamentos para evaluar la parte ambiental, ¿verdad?, ya sea desde el impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica. En la medida que se fue expandiendo el concepto y uso de la evaluación de impacto ambiental, se fue derivando, ¿verdad?, la aplicación dirigida únicamente a proyectos individuales. Entonces, se iba a construir un edificio, se iba a construir alguna infraestructura, y lo que hacíamos era trabajar simplemente con el impacto ambiental de ese proyecto y en una escala muy pequeña, que es parte de los problemas que se fueron acumulando y que las diferentes sociedades se dieron cuenta que no podían seguir trabajando de esa manera si querían ver a nivel macro la ciudad o el entorno o el estado o el país donde estaban viviendo en ese momento o trabajando el tema ambiental. Esa es parte de las diferencias de lo que es la evaluación de impacto ambiental, ¿verdad?, que se centra en proyectos individuales y en una escala muy detallada, una escala muy pequeña, que es muy importante cuando estamos trabajando con estos temas, si queremos, ¿verdad?, diferenciar de la evaluación ambiental estratégica, que más adelante voy a comentarles más a detalle las diferencias. Para continuar con el desarrollo histórico asociado con este tema, en el periodo del 69
al 90, ¿verdad? Se generan ideas precursoras de lo que sería la evaluación ambiental estratégica. Hay varios actores ahí que les puse de contexto. Después, un año importante que se menciona es en el 1980, cuando la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, ¿verdad?, establece la Estrategia Mundial para la Conservación, donde se hace mención de la necesidad de la evaluación estratégica. Luego también en el 87 hay un informe de Brundtland de Medio Ambiente y Política, y en el 91 se genera una convención para el impacto ambiental en el contexto transfronterizo. Luego en el 92, verá, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. En todos estos años, ¿verdad?, y estos eventos como las convenciones, los informes, se hace mención de la evaluación ambiental estratégica, o por lo menos de su significado dentro del tema de evaluación ambiental. Entonces son referentes importantes si uno quiere analizar la parte histórica de este tema. Ya para la década de los 90, ¿verdad?, se tiene más el concepto de evaluación ambiental estratégica asociado con políticas, planes y programas, que es una diferencia de lo que habíamos venido trabajando con el impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, como les decía, que era para proyectos y en una escala muy pequeña. Entonces, ya en la década de los 90 se viene cambiando el esquema de trabajo y se va dirigiendo a que hay una necesidad de incorporar la evaluación ambiental en políticas, en planes y en programas, más que en proyectos también. Continuando con la parte histórica, hay otra directiva que se considera como la primera normativa estructurada de evaluación ambiental estratégica en el mundo, que es esta que les puse aquí, ¿verdad? La 2001-42 del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que es del 27 de junio del año 2001. Esta es la base de muchos de los reglamentos, leyes, manuales de evaluación ambiental estratégica que se han generado en el mundo. Entonces, por eso es que es importante este documento. De ahí surgieron muchos de los, como dice acá, reglamentos, manuales que se manejan hoy a nivel mundial. Y también de ahí es parte de donde viene lo que vamos a ver más adelante, que se aplicó en este caso de la evaluación del sitio Patrimonio Mundial. No es, ¿verdad?, lo que manejamos en el país, como vamos a presentar también a continuación. De esa evaluación y otros trabajos, una investigadora portuguesa que se llama María Rosario Partidario generó una guía, ¿verdad?, de evaluación ambiental estratégica, que es bastante famosa y es bastante utilizada en Portugal, en España, también en Latinoamérica, en Colombia, Argentina, mismo Costa Rica. La doctora Partidario vino hace como 5 o 6 años a dar talleres acá, estuvo en Panamá también. Entonces, ella es una persona que se ha consolidado como experta en este tema de evaluación ambiental estratégica. Y este manual desarrollado por ella es el que la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza recomienda aplicar en sitios que son patrimonio mundial. Entonces, para adelantarles, esta fue la que nosotros usamos acá en Costa Rica para evaluar el sitio patrimonio mundial que se encuentra en la zona sur. Ahora, tenemos más conceptos claves dentro de este tema, ¿verdad? Tenemos evaluación previa del impacto, tenemos tomadores de decisiones, la parte legal, tenemos afectación negativa y significativa del medio ambiente, tenemos la parte de proyectos, pero además de eso, ahora tenemos políticas, planes y programas dentro de todo el conjunto de temas importantes, ¿verdad?, acá en evaluación ambiental estratégica. ¿Cuáles son las diferencias entre evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental? La primera, y es la que más se hace referencia en la literatura, ¿verdad? La evaluación ambiental estratégica está enfocada en procesos de decisión, que es la parte política, y la evaluación de impacto ambiental está enfocada en la parte más técnica.
De hecho, varios de los autores y autoras que han escrito sobre este tema, lo que dicen es que la evaluación ambiental estratégica no está tan difundida o no se ha utilizado tanto porque hasta cierto punto le quita a los políticos poder de decisión o poder de, ¿verdad?, de meter ahí las manos en algunas decisiones en la parte de planes, políticas y programas. Es muy interesante ese tema y hay varios artículos que han escrito sobre esa parte, ¿verdad? Del enfoque político que tiene la evaluación ambiental estratégica versus la parte técnica que tiene la evaluación de impacto ambiental. La evaluación ambiental estratégica considera impactos acumulativos, indirectos, sinérgicos, mientras que la evaluación de impacto ambiental se enfoca, ¿verdad?, en la minimización de impactos puntuales, como cuando se construye una casa, ¿verdad?, un edificio, un proyecto. Ustedes han visto las matrices que usa Setena, que se tiene que llenar ahí, ¿verdad?, dónde voy a poner los materiales, qué voy a hacer con la flora y la fauna. Todo ese tipo de impactos puntuales son los que se manejan dentro de la evaluación de impacto ambiental, que no se trabajan en la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica está enfocada en el largo plazo versus la evaluación de impacto ambiental, que está enfocada en proyectos de corto plazo. Esto es muy importante porque es, ¿verdad?, la gran utilidad que tiene este tema para generar una visión futura de sostenibilidad. De hecho, se enlaza bastante con la parte de cambio climático en la literatura. Ese largo plazo, ¿verdad?, que no puede utilizarse en la evaluación de impacto ambiental, pero que sí puede hacerse en la evaluación ambiental estratégica, y es una de las ventajas que tiene utilizar la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica permite tener varios caminos para llegar a un ideal de una zona, o un ideal de un programa, política o proyecto, ¿verdad? Entonces no es que la evaluación ambiental estratégica me dice qué es lo que tengo que hacer, sino que me dice que hay varios caminos para lograr esos objetivos y yo puedo ir escogiendo, ¿verdad?, de acuerdo a los riesgos que tiene cada camino o a las oportunidades, cuál es el mejor en los diferentes momentos. Por eso es en el largo plazo. En cambio, ¿verdad?, la evaluación de impacto ambiental se basa en decisiones ya tomadas. Cuando yo voy a construir un proyecto, un edificio, voy a hacer cualquier tipo de infraestructura, ya está tomada la decisión de construirla, voy a Setena y lo que presento ya son los planos. Hay muy poco margen de variarlo. De ahí la diferencia también en este punto. Como les decía, ya este tema lo mencioné, la evaluación ambiental estratégica permite incorporar temas globales como cambio climático, pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, soluciones basadas en naturaleza, cosa que no se puede hacer en la evaluación de impacto ambiental por su escala de trabajo. Este árbol de problema, que es un esquema de partidario, es bastante claro en explicar cuál es la diferencia de la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica. Como vemos en la imagen, la evaluación ambiental estratégica está en la raíz del problema, en esa raíz del contexto de desarrollo, mientras que la evaluación de impacto ambiental se queda en los síntomas del problema. Está no en las causas, sino en lo que está generando en ese momento. Por ejemplo, ¿qué va a generar en la calidad del aire? Si va a generar congestionamiento, si va a generar pérdida de biodiversidad, si va a generar, ¿verdad?, alguna afectación a una naciente, mientras que las causas van más en el nivel macro, en el nivel, como les decía, de interacciones que se pueden generar sobre una visión que yo tenga de un sistema. Entonces, este esquema también explica muy bien la evaluación ambiental estratégica, que yo podría aplicarle a un plan, a un proyecto, en el que yo tengo que desarrollar una visión a futuro desde un punto ambiental, ¿verdad? Ambientalmente, ¿cómo me imagino que va a ser el futuro de un espacio, de un proyecto, de un plan? ¿Qué acciones estratégicas tendría yo que tomar para lograr ese cumplimiento del futuro deseado, ¿verdad?, con plazos, indicadores, encargados? Y a esas opciones estratégicas le tengo que hacer un análisis en el tiempo de cuáles son los riesgos y oportunidades, porque podría ir variando, ¿verdad?, de acuerdo al contexto global que se está generando, y ahí yo voy tomando las decisiones que van acercando, ¿verdad?, esas acciones que se desarrollan en un lugar a la visión futura.
Entonces, los objetivos de la evaluación ambiental la evaluación ambiental pueden desarrollar proyectos en un sitio o no. Esto nos va a permitir incluso determinar si en un lugar, ¿verdad?, se pueden desarrollar algunos proyectos o no, facilitar la decisión para proyectos futuros y evitar conflictos, que es muy importante. Hay un eje ahí de evitar conflictos, igual que en el ordenamiento territorial, que le conviene a los gobiernos locales, le conviene a los países tener para mejorar su convivencia a nivel local y a nivel global. Estratégica es la palabra clave en este tema y por eso es a largo plazo. Yo me imagino un futuro deseado y tengo que generar esas estrategias, esas acciones para conseguirlo, esos planes con plazos, metas, indicadores que me van a permitir alcanzar ese futuro. Con riesgos, oportunidades, opciones estratégicas. La investigadora está partidaria en su manual. Ella ha desarrollado un manual bastante didáctico. Es muy recomendado para las personas que quieren aprender sobre este tema. La doctora María Partidario ha trabajado bastante el tema de cómo comunicar la evaluación ambiental estratégica. Entonces, su documento, su manual, es muy explicativo y ella lo que hace es llamar a estas opciones caminos. Entonces, ella dice que lo que tiene que escoger el tomador de decisión es por cuál camino es que quiere que los proyectos vayan para lograr la sostenibilidad o para no poner en riesgo ¿verdad?, la sostenibilidad de un territorio. Entonces, esa comparación de los caminos es bastante interesante y así tiene otras en el documento la doctora Partidario que facilita mucho comprender el tema. En el caso de la evaluación ambiental estratégica que nosotros desarrollamos, pues se los ponemos aquí como ejemplo porque es bastante claro. Lo que hicimos fue preguntarles a los diferentes actores claves. En este caso tenemos, ¿verdad?, el personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que son los administradores, administradoras de las áreas protegidas, las personas que viven en la zona, delimitamos una zona de influencia directa que incluye comunidades indígenas, ¿verdad? Hay una zona Pacífico y Caribe, y también todo lo que se ha expuesto en programas y planes en cuanto al futuro de este sitio Patrimonio Mundial. Entonces, en este caso, con entrevistas, talleres también presenciales, talleres virtuales, se generó toda esa visión que tienen estos actores claves sobre la zona para conocer cómo se imaginan ellos el futuro del sitio Patrimonio Mundial. Se trabajó, estábamos en plena pandemia, ¿verdad?, cuando tuvimos que hacer el proyecto. Entonces desarrollamos esta metodología que lo que hacía la persona que estaba participando en el taller era poner estas calcamonías, ¿verdad?, de una cara feliz, triste, verde, ¿verdad?, si es una cara de aprobación, rojo, si era una cara que no estaba siendo aprobatoria, y igual. Entonces le preguntamos a las personas, por ejemplo, ¿cuál será el futuro del sitio Patrimonio Mundial, ¿verdad?, en el corto y mediano plazo? Y ellos ponían una cara verde si creían que iba a estar mejor el sitio Patrimonio Mundial. En este caso aquí vemos una cara roja. Entonces, abrir un negocio, crear empleos en las comunidades alrededor del sitio Patrimonio Mundial de hoy a 20 años será, y las personas consideraron que iba a ser peor, que iba a ser más complicado abrir un negocio. En todas las demás sí consideraron que iba a ser el futuro mucho mejor. Y por ejemplo aquí tenemos igual las inundaciones en la zona, ¿cómo serán? Ellos consideraron que iban a ser igual. Y el papel del Estado en la zona, por ejemplo, el papel del INDER, el MAC, el bono de vivienda, salud y educación, las personas consideraron que era igual.
Y así se fue creando el futuro, esa visión futura del sitio Patrimonio Mundial. Aquí tenemos algunos ejemplos de los talleres que se realizaron. Aquí vemos las personas exponiendo, trabajo en grupo. Y esta fue la metodología que se utilizó para realizar este proyecto, en el que lo que se determina en esta primera etapa es el problema de decisión, cuál es el problema que se quiere trabajar, cuál es el objeto que está siendo sujeto de la evaluación ambiental estratégico. Hay que desarrollar un marco del problema, averiguar las causas, raíz del problema, ¿verdad? Porque la evaluación ambiental estratégica trabaja en esta raíz del problema, los potenciales y fuerzas impulsoras, qué es lo que está impulsando al sistema, qué es lo que está impulsando que exista el problema, el marco de gobernabilidad, que se refiere a toda la red de actores relevantes y su impacto en la zona, también el marco de referencia estratégico, que son el marco de políticas. Entonces, en esta parte, el equipo que realizó este proyecto está conformado por una especialista en el tema legal, una especialista en el tema de participativo, ¿verdad? También teníamos al compañero de sistemas de información geográfica, había un equipo interdisciplinario y la parte legal tuvo que revisar todos los, ¿verdad?, reglamentos, los programas que se tienen en las municipalidades que están ubicadas alrededor del sitio Patrimonio Mundial, los programas del MAC, del INDEL, las políticas, para ver cuál era la visión futura que estaba reflejada en esos planes y políticas. Posteriormente hay que hacer un marco de evaluación. Ahí es donde se sacan estos que se llaman factores críticos de decisión, ¿verdad? Son 4 o 3 los que se tienen que obtener nada más, que son los más importantes, los factores que van a promover el cambio en el sitio, los criterios de evaluación y los indicadores. Hay una segunda etapa, ¿verdad?, en la que hay que sacar las tendencias. Ahí se trabaja con escenarios. ¿Cuáles serían los escenarios a futuro del sitio? Digamos, un escenario positivo, un tendencial y otro negativo. Se sacan las opciones estratégicas, que son esos caminos, ¿verdad? ¿Cuáles son los caminos que puedo yo tener para llegar a ese futuro ideal? Luego tengo que averiguar cuáles son los riesgos de esos caminos y al final generar directrices, ¿verdad? Ajustes institucionales, nuevas normas, si hay o no, aplicables en ese momento. También indicadores para establecer si se está cumpliendo o no la evaluación ambiental en el largo plazo. Vamos ahora con una segunda parte de la conferencia, que es la realidad en el país, en Costa Rica. Ya hemos visto desde su surgimiento oficial, porque como les decía, antes de los 60 se venía trabajando mucho a nivel de discusión académica del tema para lograr sacar estas normas, ¿verdad? La NAPA en Estados Unidos y la norma en Europa. En nuestro país tenemos, de hecho, ahora la Secretaría Técnica Ambiental tiene una oficina que se llama la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica, que es la que revisa la incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores, que también nosotros por ahí tenemos bastante experiencia en este tema que les voy a comentar ahora con respecto a la evaluación ambiental estratégica. Tenemos el decreto ejecutivo 31849, que es del 2004, que es el reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Verán, reglamento establece que su objetivo es definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad o la licencia ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos. Entonces ya vemos que va enfocado en evaluación de impacto ambiental. Aquí no están mencionando planes, programas ni políticas. Entonces ya vemos que el artículo 1 del objeto y el alcance del reglamento de evaluación de impacto ambiental va a generar una separación con la parte de evaluación ambiental estratégica, porque no está incorporando en sí el eje de la parte macro, que son las políticas que deberían también ir ahí. En ese mismo
que es la definición de evaluación ambiental estratégica, que es importante considerar. Dice, esta tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental en la planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local generados en entidades del Estado, incluyendo municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas. Acá tenemos entonces que en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del país, sí viene el objetivo y el alcance de la evaluación ambiental estratégica, que se parece bastante a lo que les he comentado a nivel internacional, que está enfocado en planes, programas y políticas. Entonces, por ahí vamos encaminados positivamente. Luego tenemos en el artículo 67 que dice que los planes de ordenamiento territorial, lo que conocemos comúnmente como planes reguladores, se les aplica el manual de instrumentos técnicos para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y en el artículo 66 dice que la SETENA, vía manual de EIA, establecerá los lineamientos de la evaluación ambiental estratégica. Entonces acá ya sentamos las responsabilidades de que SETENA tiene que sacar un manual para establecer los lineamientos de la evaluación ambiental estratégica en el país y que a los planes reguladores les toca aplicar ese manual que tiene que sacar SETENA. Ahora, tenemos en el 2006 este manual que SETENA sacó, que se llama Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Manual de EIA, parte 3, Metodología IFA. Tiene un nombre bastante largo. En este manual, el 3.7, el punto 3.7 dice, los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicado a planes, políticas y programas, por su característica y naturaleza, este tipo de procesos se puede aplicar además a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano o por acuerdos multilaterales conforme a lo establecido en este reglamento. Entonces tenemos que, resumiendo, en el decreto ejecutivo del 2004, el 31849, se define lo que es evaluación ambiental estratégica y ahí pasa a que tiene que hacer procesos de evaluación de impacto ambiental aplicado a políticas, planes y programas, y bajamos al decreto 32967 del MINAE del 2006, que es lo que se conoce como la metodología IFA. Ahora, como dice el nombre de la charla, ¿cuáles son los retos en Costa Rica con respecto a esto que hemos visto de lo que debería ser la evaluación ambiental estratégica y lo que es en nuestra realidad la evaluación ambiental estratégica? Tenemos que ese reglamento del 2004, ¿verdad? El reglamento de 31849, no queda claro el enfoque estratégico de visión a futuro y de apertura a estas opciones estratégicas, ¿verdad? Por ahí es un vacío que tiene no define, ¿verdad?, las razones de usar el enfoque de impacto versus otros enfoques. Hay varios enfoques en la parte de evaluación ambiental estratégica, hay un enfoque de cumplimiento, de estrategia, de transiciones, cada uno tiene muchos manuales de desarrollo y muchos textos, ¿verdad?, ya explicativos. Entonces, ahí en el manual nuestro, bueno, nuestra legislación viene que se usa el enfoque de impacto, pero no está determinado cuál es la razón de utilizarlo sobre los otros. Tampoco queda claramente definido cuáles son los tipos de proyectos a los que se le aplica, ¿verdad? Entonces hay un vacío ahí en los que se establece que hay planes reguladores, pero hay muchos proyectos, ¿verdad?, de planes, políticas y programas que aún no se sabe si se les tiene que aplicar o no la evaluación ambiental estratégica. Otro tema importante que no define el momento de aplicación de la EAE, debería estar más estructurado y establecer específicamente en qué momento se aplica. Ahora, con respecto a la metodología del IFA, el 32967, que es el que se aplica actualmente a los planes de ordenamiento territorial o los planes reguladores, sí es mucho más tajante, ¿verdad?, el tema acá de la diferencia con lo que es la teoría de la evaluación ambiental estratégica. Esta metodología IFA no corresponde en nada
teóricamente a lo que es la evaluación ambiental estratégica, ¿verdad? Entonces, es una metodología de índices de fragilidad ambiental, pero no es una metodología de evaluación ambiental estratégica. Entonces, ¿verdad? La equiparación que se hace en nuestra legislación, en los reglamentos de este IFA con evaluación ambiental estratégica, para mí, desde la parte teórica, no es viable, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes y no corresponde con todo lo que hemos visto nosotros ahora en esta charla de lo que es evaluación ambiental estratégica. Se aleja de los postulados que debería integrar un proceso de evaluación ambiental estratégica y no contempla tampoco metodología para el caso de planes, programas y proyectos, que son uno de los vacíos más grandes que tiene o que tenemos en el país en este tema. Y que de hecho el MINAE ya está trabajando en eso porque nosotros hemos participado en algunas charlas contándoles la experiencia que justamente estoy ahora compartiendo con ustedes de lo que trabajamos en la zona sur del país. Luego, hay otra, ¿verdad? Como otra vertiente ahí de trabajo que ya se ha desarrollado por parte de la Contraloría General de la República, que ha investigado bastante este tema por todas las afectaciones que tiene el carecer de una metodología apropiada para incorporar la variable ambiental en los planes reguladores. Por ejemplo, tenemos este informe que es del 2017, el informe de FOE AEIF 0308-2017, que es el informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del proceso de evaluación ambiental estratégica efectuado por la Secretaría Técnica Nacional. Si ustedes, ¿verdad?, requieren mayor información de las deficiencias técnicas que han sido determinadas de la metodología IFA por parte de la Contraloría, este es el documento que deberían consultar. Es muy claro y bastante puntual. Por ejemplo, el punto, ¿verdad? Los resultados de este dictamen de la Contraloría: no se han establecido las regulaciones para aplicar la evaluación ambiental estratégica, políticas, planes, programas y proyectos. No se ha determinado la técnica para clasificar áreas ambientalmente frágiles en los mapas de IFA integrado. Hay debilidades en los formatos digitales de los mapas de los IFAs. Falta precisar la naturaleza y alcance de las medidas ambientales aplicadas a planes de ordenamiento territorial. También hay debilidades en la técnica normativa del procedimiento, le ha aplicado planes de ordenamiento, y cada uno de estos puntos se viene desarrollado en ese documento ampliamente, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que decir más. Debido a este dictamen de la Contraloría, también hay como una advertencia que hacen que hay que solucionar ese problema. En los gobiernos anteriores se ha tratado de trabajar en este proceso de cambio de la normativa. Si bien no se logró generar una normativa de evaluación ambiental estratégica en sí, lo que se hizo fue mejorar este tema del índice de fragilidad ambiental. Entonces se trabajó un proceso, creo que fueron 3 o 4 años los que se pudo haber trabajado en este tema desde la SETENA y desde el Ministerio de Vivienda en esta propuesta que estaba ahí en la página del MIVA, todavía está en la página de SETENA, si quieren consultar todos los datos, que es el Reglamento de Incorporación de Variable Ambiental en Planes Reguladores y otros instrumentos de ordenamiento territorial, el RIVAYOT. Esta propuesta, ¿verdad?, se dejó firmada en el gobierno anterior. Ahora lo que se está esperando es su publicación en la Gaceta. Desde la academia, nosotros participamos como Universidad de Costa Rica en varios talleres en los que también estaban otras universidades, estaban consultores privados, obviamente, ¿verdad?, el personal de SETENA, consultores individuales y a nivel de grupo. Entonces fue un trabajo que se realizó conjuntamente. Desde la academia se hicieron los aportes que desde hace años también se venía generando, ¿verdad?, inclusive con notas oficiales, el sustento del por qué esta metodología debería cambiarse en beneficio del país, de reducción de tiempo, de reducción de trámites, reducción de gasto, ¿verdad?, de inversión en estas elaboraciones de proyectos de ordenamiento territorial. Entonces, como les digo, este es un avance que se ha generado en los gobiernos anteriores. Vamos a esperar qué pasa ahora, si se va a publicar o no este decreto que se dejó firmado. Y dentro de los retos, ¿verdad?,
es importante establecer qué metodologías vamos a usar para planes, políticas y proyectos, que este Rivayot, ¿verdad?, establece específicamente para planes reguladores, deja todavía este vacío de planes, políticas y proyectos. Hay un montón de documentos, manuales, de muchas fuentes. En este caso, ustedes ven aquí, ¿verdad?, el SICA, la UICN, el gobierno de Chile tiene, el gobierno de Colombia tiene, el BEID tiene también, la CEPAL tiene un manual. Hay muchísimos manuales de parte de organismos internacionales, de los estados, con metodologías, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos como país y definir cuál es la que vamos a usar, si queremos usarlo, y también, ¿verdad?, establecer si vamos a usar una metodología que ya está aplicada internacionalmente, nada más la tropicalizamos un poco, o si vamos a partir desde cero con alguna herramienta, que es todo un reto también, ¿verdad? Ya sabemos lo que cuesta en este país cambiar las cosas a nivel de reglamentos, como acabamos de ver el caso este del río Ayot. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos y que aún está ahí en veremos sobre cómo vamos a solucionarlo. Y eso, ¿verdad?, creo que sería por ahora la charla que les traía para este ciclo de conferencias que estamos desarrollando. En este caso, ¿verdad?, con la evaluación ambiental estratégica y los retos. No sé si hay alguna pregunta o comentario de alguna persona de los participantes. Tenemos el chat a disposición, ¿verdad? Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Creo que ya el compañero Jonathan se fue también porque está con problemas de internet. Si no, dejaríamos hasta acá la participación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a doña Ana Lorena por el comentario y por la felicitación. Próximamente vamos a anunciarles en el Facebook de Produce cuál va a ser la siguiente charla del ciclo. Creo que va a ser una relacionada con zonificación, ¿verdad? Porque también tenemos algunas otras temáticas importantes que tratar, pero por ahí les estaremos anunciando cuál va a ser la próxima charla que desarrollemos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por sacar de su tiempo para acompañarnos esta noche y, ¿verdad?, cualquier duda que tengan sobre el tema, pueden contactarnos. También va a quedar la grabación de la charla ahí en el Facebook de Produce. Y como les decía, muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen muy buena noche y nos vemos en la próxima charla que tendremos del ciclo.